Leo esta escritura para iniciar esta exposición bíblica. Daniel 1:20. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Mi nombre es Nelson Mina. Hoy tengo el privilegio supremo de exponer para ti, de compartir la edificación del Evangelio del Reino en la temática Empresarios con inteligencia superior, en la serie de modelos de empresarios en el mundo, y hoy apelo a tu limpia conciencia y a la confianza plena de saber que tú eres un hijo que goza de inteligencia superior para representar el reino con altura, con dignidad, con grandeza, en el emprendimiento, en la creatividad, en la productividad, en la empresa. Esa es la generación de administradores inteligentes que Dios está identificando en el mundo. Por eso esta es una notificación a los hijos del reino, a los hijos de Dios que en cualquier lugar del planeta están para cumplir una misión por una asignación divina y que se han puesto en territorios específicos, en condiciones muy particulares, pueden ser hostiles, pueden ser de cualquier naturaleza, pero que ya han sido puestos allí para marcar la diferencia. Entonces yo hoy le hablo a esa élite, a ese remanente, a esa reliquia, a esa reserva, a esos soldados, a esos ministros competentes, a esos embajadores de reino, a esos empresarios multimillonarios que están dotados con inteligencia superior para honrar, para exaltar, para glorificar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar del planeta. Una de las cosas que encontramos en el pasaje de Daniel, y le hablo a los estudiantes de economía, a los estudiantes de administración de empresa, a los estudiantes de ingeniería de las universidades de cualquier lugar, de las instituciones educativas, de los colegios, le hablo a esos estudiantes y lo que te quiero decir es que no importa el tipo de educación que la humanidad ofrezca. Yo quiero explicarte algo que es un código genético de inmunidad que Dios ha puesto en ti para que ninguna clase de enseñanza inferior a la que Dios te ha puesto genéticamente pueda afectar tu vida y tu capacidad de servicio. En, en, este, en este capítulo 1 de Daniel dice así en el versículo 17: a estos 4 jóvenes Dios los dotación, depósito genético de inteligencia espiritual superior. Los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Dotación, dote, don, gracia, depósito, regalo de la gracia donde Dios te deposita una capacidad superior para que no importe en qué ambiente te encuentres. Aquí lo que se hizo fue un diplomado de alta gerencia de gobierno en esta historia, porque estoy hablando de Daniel capítulo 1. El rey decide hacer esta convocatoria y quiero leer en el versículo para que tú tengas un contexto de qué se trata de los empresarios con inteligencia superior. El rey decide hacer una convocatoria. Dice así en el versículo 4 de Daniel capítulo 1. Dice en el 3, dice: además el rey les ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Fíjate el lenguaje, la riqueza literaria del lenguaje. Pertenecientes a la familia real y a la nobleza. O sea, quiero que sepas que cuando te comparto este mensaje, el asunto del canon bíblico, de las escrituras, trata de 3 grandes temas: de un rey, de un reino
y de una familia real y de la misión que tiene esa familia real en las naciones, de cómo esa familia real, a través de esos principios iniciales del reino, debe llenar la tierra del conocimiento de la gloria, debe inundarlo todo con el conocimiento del Dios Altísimo, de ese Rey soberano. Esa es la misión que tenemos, la gran comisión que tenemos todos los embajadores del reino. Y por eso entonces, en el contexto, en Babilonia, que no es un gobierno de creyentes, sino de gobiernos paganos, de creencias totalmente distintas a las creencias de esta familia noble, pero ellos están en ese medio, están en ese entorno, están en un ambiente de brujería, de hechicería, de un gobernante, de un rey llamado Nabucodonosor, un rey déspota, pero que ese rey contrataba para su palacio, sus asesores de gobierno eran brujos, magos y hechiceros, astrólogos y adivinos, eran los que él contrataba para su imperio, no contrataba creyentes, pero cuando se trata de la asignación divina, de la dotación para una misión especial, Dios siempre en la historia ha dejado un remanente que lo represente con excelencia, una generación de superdotados con inteligencia superior, que ellos nacieron para marcar la diferencia y representar la cultura del cielo en la tierra, en esos ambientes totalmente opuestos, de tinieblas, de oscuridad y de maldad. Sin embargo, Dios siempre ha tenido sus representantes especiales. Por eso entonces en este caso, el rey estando en Babilonia, él decide que quiere tener unos de linaje real que vinieran a su corte para tenerlos como asesores. Entonces, lo que te quiero decir es que este era un diplomado de alta gerencia de gobierno que se estaba dictando en Babilonia, y los maestros de esta universidad eran maestros con cultura y conocimiento totalmente ajeno a la cultura del reino. Entonces hacen esta capacitación como sucede hoy con las universidades, con las escuelas, con los colegios, donde a la gente le enseñan, gente completamente ateo, teorías, le enseñan cosas, inventos humanos, ¿sí? Por muchos ateos, con teorías totalmente ajenas a los diseños divinos, pero lo que quiero decirte es que tú, sin importar dónde te eduquen, sin importar quién te enseñe, tú vienes con una dotación, vienes con una inmunidad, vienes con una genética superior que ninguna educación en el mundo puede modificar, la que Dios ya puso en ti como un dote. Por eso es que, aunque ellos estaban siendo capacitados por profesores, por maestros, por educadores, totalmente ajeno a la cultura del reino, cuando los estaban capacitando, la capacitación para ellos se las daba Dios. Entonces, hay un principio universal establecido, y es que Dios dijo que en la universidad del reino el único maestro autorizado para enseñarle a los hijos de Dios es el Espíritu Santo. O sea, con esa consigna, todos los hijos de Dios vamos a ser enseñados por Él, como está escrito ahí en Juan 6. Lo leo porque quiero que tengas presente esto, para que no te dejes gobernar por el temor, que no, que esos profesores son ateos, que esos profesores tienen unas creencias raras, que esos profesores enseñan. No importa. No importa si es Darwin, no importa lo que te digan, no importa, no porque tú vienes con un código genético. Dice ahí en Juan capítulo 6, en el versículo 45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. O sea, el origen, fuente de origen. Salimos del Padre, hemos venido al mundo, otra vez dejamos el mundo y regresamos al Padre. Fuente de origen, propósito, destino, misión, razón de ser. Y con esa consigna es que venimos a la tierra a cumplir una misión de dar a conocer al Rey. Porque somos hijos de un reino, somos hijos de un rey, que estamos en un reino y vamos a dar a conocer al Rey en las naciones. Por eso no importa qué te enseñen, no importa quién sea el profesor, si es ateo, no importa las ideas, las teorías que tengan, evolución, todo lo que hay, el humanismo tan grande que hay en la sociedad del siglo XXI, pero quiero que sepas que tú vienes con un dote, vienes con una genética, vienes con una inmunidad, y nadie te puede enseñar
algo superior a lo que Dios ya te dotó. Dice ahí, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Es decir, en la Universidad del Reino, el maestro es el Espíritu Santo, que nos enseña todas las cosas. Lo dice aquí y nos guía a toda la verdad. Lo dice aquí en Juan 14. El maestro es el Espíritu Santo, el único profesor de la Universidad del Reino, el único maestro autorizado para enseñar la inteligencia y la sabiduría espiritual. Dice ahí en Juan capítulo 14, en el versículo 16, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad. Imagínense, el Espíritu de verdad. Cuando dice el Espíritu de verdad es porque en el mundo está el espíritu del error, de la mentira. Y la gente prefiere mucho más la mentira que la verdad. Pero cuando se conoce la verdad hace libre a los hombres. Por eso este mensaje que va hasta lo último de la tierra, para todos aquellos que son amantes de la verdad, que hablan verdad, que enseñan verdad, que practican verdad, que se someten a la verdad, aquellos es este mensaje para ti, que eres un hijo de la verdad, que perteneces, que has sido renacido de la palabra de verdad, que pertenece a esa simiente santa, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ven ni le conocen, pero nosotros le conocemos porque mora con nosotros y estará con nosotros, el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo, el Maestro, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que nos han hablado. ¿Sí? Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará lo que nos han hablado. Quiere decir que los que pertenecemos a la Universidad del Reino tenemos un maestro llamado Espíritu Santo, es el Espíritu de verdad, es el Consolador. Él nos enseñará todas las cosas, todos los misterios, todos los tesoros, toda la riqueza inescrutable, toda la multiforme sabiduría, toda la verdad. Por eso es Espíritu de verdad. Por eso el espíritu de error en el mundo, es decir, el error del mundo al no conocer a Cristo, las tinieblas, la ceguera, los gobernantes de las naciones, los métodos humanos, las teorías que los hombres inventan, pues simplemente son de baja calidad, pero tú que perteneces a la clase alta, que perteneces a la familia real, que perteneces al cuerpo de Cristo, eres enseñado por el Espíritu Santo. Por eso hoy entonces este mensaje se llama Empresarios con Inteligencia Superior y estamos partiendo de Daniel capítulo 1 para mostrar que no importa en qué lugar del mundo te encuentres, ni qué clase de enseñanza, ni qué teorías se enseñen, tú vienes con dotación y vienes con inmunidad para ser diferente, para ser superior, para marcar la diferencia, para representar genuinamente a ese rey que te dotó de ese talento especial para hacer las cosas. Entonces, para los estudiantes, tranquilo, no importa en qué universidad estés, no importa quién sean los profesores, no importa que te enseñen, si tú eres un hijo de Dios, vienes con dotación especial. Por eso entonces, aquí en este libro de Daniel, lo que hay es un curso de alta gerencia para asesores de gobierno. Y se hace la capacitación, se hace el entrenamiento, y cuando termina el curso, aquí hay algo particular, porque los profesores que enseñaban, leo aquí en el versículo 4, debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran actitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales apenas debía enseñarle la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó las raciones que deberían. Entonces, debían de ser capacitados con cultura babilónica, no con cultura de reino, porque esa cultura de reino no se profesaba en ese imperio. Pero aquí hay algo muy particular, que aunque la capacitación, y es lo que le digo a todos los empresarios de ingeniería, los empresarios de arquitectura, de cualquiera de las profesiones de las que Dios te ha dotado y que te ha llevado a las universidades seguramente más prestigiosas del mundo a capacitarte, quiero decirte que
el que te enseña a ti en la Universidad del Espíritu es el Espíritu Santo. Entonces, una vez que aquí se hace el diplomado de alta gerencia en asuntos de gobierno y se termina el diplomado, se le hace un examen a todos los alumnos. ¿Sí? Se hace el examen. Termina el diplomado de alta gerencia y se hace el examen. Qué cosa tan particular que cuando tú estés en una universidad estudiando cualquier profesión, cuando te hagan un examen, tu inteligencia superior marque que tú tienes otra forma de aprender, que a ti te enseña alguien diferente, superior, que tú tienes un maestro que te enseña 24/7 y que te da inteligencia superior para entender por encima de los hombres naturales. Qué lindo que cuando el emprendimiento, cuando las líneas de negocio, cuando la creatividad y la productividad y los dotes empresariales se empiecen a desarrollar en tu vida. Por ese propósito es que comparto esta temática, para recordarte tu origen, para recordarte tu esencia y la naturaleza y la forma como tú eres capacitado, independiente del ambiente donde te hayan enseñado, porque esa enseñanza de humana o esas teorías pues son de baja categoría, son inferiores a la inteligencia y la sabiduría espiritual que viene del Espíritu Santo en la cultura del reino. Entonces termina el diplomado y ahora se le va a hacer el examen. Entonces, dice en el versículo 14, el guarda aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia le retiró la comida y el vino del rey, y en su lugar siguió alimentándolos con verdura. Termina el diplomado y viene el examen. A estos 4 jóvenes, eran 4 que habían escogido, a estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Cumplido el plazo fijado, o sea, cumplido el plazo fijado, porque terminó la capacitación de alta gerencia. ¿Sí? No sé si está haciendo un posgrado, un magíster, ingeniería, no sé en dónde estés estudiando, pero te quiero recordar que tú estás dotado para ser superior, que tú estás dotado con inteligencia superior y que tus notas van a ser sobresalientes no por tu habilidad ni por lo que te enseñaron, sino por lo que te enseña el Espíritu Santo. Entonces le hablo a los estudiantes de todas las naciones, le hablo a los ingenieros que están en las universidades, les hablo a los empresarios que se están capacitando en escuelas de alta gerencia, de administración de negocios, que tengas presente que la dotación para tu vida, la capacitación para tu vida, no proviene de las instituciones, sino que viene del Espíritu Santo que gobierna tu vida y que te ha puesto para marcar la diferencia. Por eso cuando empiecen a aparecer esas notas sobresalientes, tienes que recordar de dónde viene esa sabiduría, porque esa sabiduría no es terrenal, esa sabiduría es celestial y esa la da Dios. Dice entonces aquí en el versículo 18 de Daniel 1, cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el jefe de oficiales lo llevó ante su presencia. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron a su servicio. Se hace el examen de calificación de todos los alumnos y hay 4 con inteligencia superior que sobresalen. Y el rey decide, necesito estos 4 en el palacio porque estos pasaron el examen con notas sobresalientes, 10 veces mejores, más inteligentes que todos. Qué lindo, qué maravilloso que tú y yo podamos ser esos exponentes, esos representantes, esos instrumentos, esos vasos, que marquemos la diferencia en las naciones cuando Él ha dicho que somos la luz y que somos la sal, y que somos sus hijos y sus representantes legales, que somos sus embajadores y sus administradores de los misterios, que somos sus ministros competentes y sus vasos útiles. Qué lindo que nosotros podamos hacer esta tarea y hacerla con gozo, con regocijo, con gratitud, con alegría y poder expresar, testificar de ese Rey que nos diseñó,
ese rey que nos dio su genética, que nos dio su naturaleza y que nos dio inteligencia para representarlo en las naciones. Entonces, el rey lo vinculó al servicio y dice que el rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento los halló 10 veces más inteligente que todos los magos y hechiceros de su reino. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Estos son empresarios para manejar asuntos de gobierno, de economía de naciones. Son los hombres y mujeres que necesitamos en el siglo XXI. Somos ese remanente que necesitamos, que se requiere en medio de tanta descomposición, de tanta degradación, de tanta corrupción que hay en las naciones. Se necesitan hombres y mujeres con emprendimiento, con inteligencia superior para representar el rey de una forma distinta. Entonces quiero leer aquí en Colosenses capítulo 1 cómo la oración del apóstol Pablo está orientada a eso, a ese clamor de su corazón para que el espíritu de esos hijos de Dios que están en las naciones se despierte. Y dice aquí, orando el apóstol Pablo, decía así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, plenitud de sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Voy a leerlo aquí en esta nueva versión internacional, Colosenses capítulo 1, para seguir enriqueciendo este lenguaje. Dice en Colosenses capítulo 1, dice así, Colosenses 1, en el versículo 9. Dice: por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecido en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y el perdón de los pecados. Es la declaración que hace el apóstol Pablo hablando de esta generación de superdotados. Y en Colosenses capítulo 2, en el versículo 3, dice también en esta misma línea de pensamiento, dice el Espíritu Santo, hablando de esta gracia maravillosa. Dice en el versículo, quiero que lo sepan para que cobren ánimo y permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Sí. Dice aquí, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Hecha esta introducción, que tiene el propósito de recordar el origen, de saber que los empresarios con inteligencia superior somos superdotados para administrar asuntos de naciones, para administrar grandes economías, para tomar decisiones de alto nivel. Por eso, una vez que se hace esta capacitación, luego viene la práctica en el terreno, vienen los momentos en que estos empresarios administrarán economía de naciones, de imperios, porque Babilonia era
el imperio más poderoso de la historia en ese entonces, y a estos superdotados los habían escogido para que ellos representaran el emprendimiento, la administración de la economía, los asuntos del Estado. Y quiero explicarte para que tengas presente que normalmente en el mundo, aunque ellos pasaron el examen, ellos fueron los ganadores, fueron los mejores de ese diplomado de alta gerencia, ellos ganaron el curso. Cuando hubo necesidad de poner en práctica esta experiencia, de elegir a estos que habían ganado, ellos no fueron tomados en cuenta en la primera oportunidad. Porque normalmente la humanidad siempre recurre a las tinieblas y a los hijos de la luz los dejan de segundo. Y no hay problema, porque precisamente Dios deja que los seres humanos agoten sus habilidades, sus talentos, sus recursos, sus métodos, sus estrategias. Y cuando hayan acabado con todas las intenciones y con todas las habilidades y todo, entonces aparece Dios con sus embajadores y los trae para presentarlos, porque así es realmente muy especial. Es decir, Dios deja que el mundo arranque primero y Dios manda a sus hijos después. Deja que el mundo tenga ventaja. Y claro, háganle. Y cuando ya les queda grande, cuando se les sale de las manos, cuando no pueden resolver las cosas, entonces Dios presenta. Aquí les presento la respuesta que viene del reino, la que viene de arriba. Les presento a los superdotados que están escogidos para marcar la diferencia. Les presento a los empresarios multimillonarios que tienen inteligencia superior para mostrar el camino a las naciones, a los gobernantes de las naciones, y explicarles cómo se hacen las cosas de manera correcta con los métodos y estrategias del reino. Por eso nunca te sientas, porque a veces nosotros queremos ocupar el primer lugar, pero a Dios le gusta ponernos de segundo, y lo segundo de Dios es mejor. Recuerda que el primer Adán es alma viviente y el postrero es espíritu vivificante, y nosotros pertenecemos al postrero, no al primero. Por eso no tenemos que ambicionar lo primero. ¿Por qué? Porque lo segundo de Dios es mejor. Por eso dice que los postreros serán primeros. Es decir, van los primeros y pierden. Caen derrotados por la incapacidad de no poder resolver un asunto que se trabaja con cultura del reino. Y entonces aparece lo segundo para hacer respuesta. Y así es mucho más rico, mucho más chévere. Entonces no te sientas si no te tienen en cuenta. Y aquí quiero mostrarte, precisamente en esta línea de economía de naciones, quiero mostrarte que normalmente en las costumbres de las naciones a los hijos de Dios no los ponen de primero. Primera prueba de fuego para examinar la inteligencia superior de los hijos. Y pasa lo siguiente: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo sueño, se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Es decir, el rey de este imperio tiene un sueño y se lo olvidó. Entonces, se supone que si él necesita intérpretes, porque recuerda lo que dice en el versículo 17. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. O sea, estaba dotado para interpretar sueños, sueños de gobierno, sueños de naciones, sueños de economía. Estaba dotado, Dios lo había dotado. Y él había pasado el examen y había estado entre los 4 mejores. Pero al rey se le va el sueño, se le olvidó el sueño y no llamó a los ganadores, sino a los perdedores. Así funciona el mundo. Así funciona la costura. Por eso nunca te sientas desplazado si no te llaman de primero. Porque normalmente en el reino a nosotros nos llaman de segundo. Ahora los que están acostumbrados a lo primero, pues se van a sentir, pero tú no, tú esperas que te llamen, no importa. Cuando uno llega de último, por eso es que el Señor dijo, cuando usted vaya a una fiesta no se siente en las primeras sillas. Porque a lo mejor viene y le dicen, vea joven Nelson, esta silla está reservada, váyase a la última, la suya es la última. Y va uno con la cabeza agachada que quiere que se lo trague la tierra.
por haber querido aparentar y querido llegar a ocupar posiciones en su propia iniciativa. Entonces el Señor le dice a Nelson, cuando vayas a una fiesta, siéntate en el último lugar para que te traigan al primero. Aprende a humillarte, baja la cabeza, deja la soberbia, deja la arrogancia, deja el protagonismo, deja el afán por figurar, deja el afán por hacerte notar, que produce tanta pasión y tanta cosa en nosotros, que tenemos tanto afán de que nos conozcan. En el reino no es así. En el reino el que nos conoce es Él, y el que sabe cuál es el momento oportuno para traernos a la posición estelar, a las ligas mayores. Se le va el sueño al rey, y mire a quién hizo llamar. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen su sueño. Fíjate, te leo el versículo 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores, estoy leyendo 1.20, que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Estos fueron los 4 mejores. Le ganaron a todos esos magos. Y cuando se presenta la necesidad de resolver un asunto, llamaron a los perdedores. Mire lo que dice aquí. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen su sueño. Y vinieron y se presentaron delante del rey. No llamaron a los que ganaron, llamaron a los que perdieron. Esto es un contraste, pero te lo digo para que, si te pasa, no te sientas desplazado, no te sientas, porque en el reino no se trabaja así. Lo segundo de Dios es mejor. Dios deja que el mundo queme los cartuchos con sus métodos, con sus habilidades, y luego Dios manda a sus hijos del reino para que marquen la diferencia. Y así es mucho más agradable. Pero a veces a nosotros nos cuesta, porque con ese afán de figurar, con ese afán de ser primero, con ese afán de ser notable, no, pues eso es una cosa desesperante. Y te lo digo porque yo tengo que morir en justicia transicional, morir a figurar, morir a aparentar, a morir a querer ser. No, hay que esperar que Dios dé la orden, que Dios le diga a Nelson, pase más arriba, pase a la primera fila, pase al papel estelar, sálgase de la cola, venga a ser cabeza, sálgase de estar abajo, venga que lo voy a poner arriba. Pero que lo haga Él, porque si lo hace uno, después lo tienen que bajar. Entonces es mejor que lo haga Él. Por eso comparto contigo estas cosas, porque hacen parte del legado de nuestra herencia, hacen parte del patrimonio de nuestro derecho, hacen parte de las cosas que Dios tiene establecidas en su reino, para que nosotros aprendamos a trabajar con la mentalidad de Dios. Entonces llaman a estos hombres, el rey les cuenta el sueño, les dice que se le olvidó, y esa gente le quedó grande eso, les quedó grande. El rey le dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, rey, para siempre vive, di el sueño a tu siervo y te mostraremos su interpretación. Respondió el rey, dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Ya les dije que se me olvidó. Si no me muestran el sueño y su interpretación, ustedes serán hechos pedazos y sus casas serán convertidas en muladares. Ya saben, sentencia para todos ustedes que son magos y astrólogos. Si no me resuelven esto, lo que les espera es la muerte a ustedes y a su familia y sus casas destruidas. Ahora, y si me muestran el sueño y su interpretación, recibirán de mí dones y favores y gran honra. Dígame pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez. Diga al rey el sueño a su siervo y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que ustedes ponen dilaciones, porque ven que el sueño se me ha ido. Si no me muestran el sueño, una sola sentencia hay para ustedes. Ciertamente preparan respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, díganme pues el sueño, para que yo sepa que me pueden dar su interpretación.
Los caldeos respondieron delante del rey, dijeron, no hay hombre sobre la tierra. Fíjate, ellos reconocieron su limitación humana, reconocieron que esto era un asunto del cielo, que era un asunto de arriba, que requería inteligencia superior. No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, astrólogo ni caldeo. Es decir, nunca en la historia del imperio babilónico se había presentado una situación como esta, que el rey se olvide del sueño y no lo pueda contar y los intérpretes tengan que interpretarlo con visión celestial. Pero como no tenían visión celestial sino natural, ellos necesitaban que les contaran para adivinar, porque eran adivinos. No podían ver el futuro, no podían tener visión celestial, no tenían dotación divina para interpretar estas cosas. Lo que quiero que sepas y tengas presente es que esto es lo que hace Dios en la historia de las naciones. Esto es lo que hace con sus hijos, con sus embajadores, con sus representantes. Él determina darlos a conocer en el momento oportuno y en las circunstancias especiales para que sus hijos sean solución y sean respuesta y representen la cultura del reino con honores y con excelencia. Estos caldeos, rendidos y asustados y atemorizados, porque la sentencia que había era muerte para todos, le dijeron, no hay hombre en la tierra, sobre la tierra. O sea, esto se necesita algo de arriba, algo celestial, algo eterno, algo superior. Y efectivamente así era, porque humanamente ellos no. Cuando les contaban el sueño, ellos lo interpretaban, pero cuando no se lo cuentan no tenían cómo interpretar porque no sabían ni qué era lo que se había soñado. Para eso se necesitaba inteligencia superior. Se necesitaba inteligencia superior. Y ahí es donde aparecen los empresarios con la inteligencia superior. En las naciones, en los países, en las economías, en la industria, en la arquitectura. Ahí es donde aparecen estos que estaban reservados, que esta es la reserva, el remanente escogido por gracia, la reserva de Dios para las naciones, los que Dios llama la luz del mundo y la sal de la tierra, diseñados para marcar la diferencia porque están dotados de inteligencia superior. Ahora dice ahí, porque el asunto que el rey demanda es difícil, están hablando los magos, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Es decir, esto es una cosa celestial, esto es una cosa de arriba. Ahora, fíjate lo que dicen ellos, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Mira el misterio. Dios siendo eterno, siendo el creador del universo, siendo invisible, Él decidió hacerse visible a través de ti y de mí. Y por eso es que en este nuevo pacto, porque estas son sombras del antiguo pacto, eran las sombras cuando el Espíritu no moraba en ellos, pero que se manifestaba. Si lo que perece tuvo gloria, ¿cómo no será lo más inminente el de la justicia cuando el Espíritu ya mora en nosotros, después de la cruz? Porque antes de la cruz no moraba. Entonces ellos dijeron, salvo los dioses cuya morada no es con la carne, porque el Espíritu no podía morar en ninguna carne hasta que Cristo no fuera a la cruz y habilitara el camino a la santidad del lugar santísimo. Por eso ellos dicen eso. Pero es que ahora el Espíritu Santo mora en ti, lo acabamos de leer en Juan 14:15. Él morará en nosotros y estará con nosotros para siempre. Lo leo para recordarte eso que lo leímos ahora, pero te lo recuerdo aquí porque está precisamente en el contexto del tema. Y es muy bueno recordarlo para que tú sepas que ellos tenían limitaciones, pero tenían representación. Dice ahí en Juan 14:15, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes lo conocen porque mora con ustedes y estará con ustedes. Mora. Antes no moraba, ahora sí, después de la cruz mora.
el Espíritu Santo. El Señor hizo morada en nosotros, lo dijo ahí en el versículo 21. El que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Haremos morada con él. Ahora él mora. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo después de la cruz. Él mora, él vive en nosotros. Por eso ellos dicen que salvo los dioses cuya morada no es con la carne, porque antes Dios no moraba en ninguna carne humana. Solo después de la cruz es que Él habilitó ese camino hacia ese lugar santísimo para Él poder morar en nosotros por la santidad. Cuya morada no es con la carne. Efectivamente estaba hablando que la respuesta no era terrenal, que la respuesta tenía que venir de arriba, que la respuesta tenía que ser con inteligencia superior. Y aquellos que habían tenido inteligencia superior habían ganado el examen, pero no habían sido convocados a resolver el problema. Llamaron a los que perdieron. Y es lo que pasa en el mundo. Por eso no te desanimes si no te llaman de primero. Tranquilo, que cuando llegue el momento del cumplimiento, Dios te va a hacer traer, te va a mandar a llamar, te van a buscar donde estés. Así como hicieron con José. José estaba en la cárcel, pero como el asunto le había quedado en el palacio grande, fueron a traer al intérprete que estaba, al superdotado que estaba en la cárcel, le borraron los antecedentes judiciales y lo presentaron y se quedó en el trono como el segundo hombre más importante del imperio de Egipto. Sí, el tiempo del cumplimiento, la ley de atracción. Te buscan, te traen, te consiguen, te ubican y te llevan. Y así sí es bueno. No cuando uno se regala, ni cuando uno se ofrece, ni uno se vende, sino cuando a uno lo buscan, lo llaman por desgaste, porque ya les quedó grande, porque ya a todos se les salió de la mano el asunto. Entonces llaman a la solución para que la cosa se haga mucho más satisfactoria y mucho más sobresaliente y al mismo tiempo mucho más gratificante para reconocer que eso solamente lo puede hacer Dios, porque humanamente no había solución. Ellos dijeron que cuya morada no es con la carne. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Fíjate la orden inclusiva, a todos los sabios. Recuerda que a 4 no los vincularon, llamaron a los perdedores y a los 4 ganadores los dejaron, no los tuvieron en cuenta. Pero dan la orden de matarlos a todos, para que tú mires la injusticia de las naciones. Ahora, yo quiero hablarte, cuando hablamos de la injusticia de las naciones, para este tiempo en el que la hora de la prueba o una pandemia ha puesto a los gobernantes de rodillas ante un elemento microscópico y ha puesto la economía en jaque, donde el caos y la confusión se apodera, donde la economía se va a pique, cuando los pilares de la economía son derrumbados y millones de personas están atemorizadas por la situación del mundo. Quiero decirte que los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, y para los hijos del rey no hay ningún cambio. Todo está tal cual como Dios lo ha diseñado, y es el momento estelar donde va Dios a sacar a la luz a esos que no fueron puestos de primero. Los va a sacar, a los que estaban en la sombra los va a sacar a la luz. Ese es el momento, es el tiempo especial de la representación, de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios en las naciones. Por eso te comparto esta temática, para que tengas presente que tú perteneces a ese remanente. Y con ese propósito de que lo mandaron a matar a todos, lo sabe. Pero ¿por qué lo mandaron a matar a todos si a ellos no los habían llamado? Entonces quiero leerte el Salmo para hablarte de la injusticia de las naciones. El Salmo capítulo Salmo capítulo 33 dice así, en el versículo 8: teman al Señor toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. El Señor hace nulo el consejo de las naciones,
el Señor hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Son declaraciones universales del Rey. El Señor hace nulo el consejo de las naciones. No importa lo que los gobernantes definan, lo que ellos digan. La inmunidad que tienen los hijos de Dios en las naciones es total y absoluta. Y Dios hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo del Señor permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró el Señor y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró. Dice, sobre todos los moradores de la tierra, Él forma el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Qué lindo, qué gracia, qué privilegio, qué honor. Que Dios esté atento a tu vida, atento a mi vida, que no se le pase ningún detalle, que Él hace nulo el consejo de las naciones, que frustra las maquinaciones de los pueblos, que su consejo, su propósito permanece por todas las generaciones. Eso es espectacular. Ahora vuelvo ahí a Daniel, porque quería leerte eso para que sepas que todo está bajo control, que lo que está pasando es simplemente la hora de la prueba, pero Dios tiene puerta abierta para sus hijos en todas las naciones, puertas abiertas de oportunidades, como nunca antes en la historia, porque estamos en la campaña evangelística más grande del planeta, donde vamos a ver la gloria de Dios como nunca antes, porque el Rey ha decidido darse a conocer a través de sus hijos. Entonces leo Daniel, ahí donde estábamos, en el capítulo, precisamente en el capítulo 2, para seguir comprendiendo estas verdades y seguir entendiendo los empresarios con inteligencia superior. Dice ahí, se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlo. es que qué contradicción. Cuando se necesitaba que alguien interpretara el sueño, a ellos no lo buscaron, pero cuando se la orden para matarlo, a los primeros que buscaron fue a ellos. Dios santo, ese es el mundo. O sea, ellos estaban en primera fila para la muerte, pero no tuvieron en cuenta para la interpretación. O sea, no los llamaron. Miren la injusticia. Por eso es que acabé de leer el Salmo 33, que Dios hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos, porque el mundo funciona al revés. Y el mundo ignora lo de Dios y el mundo descarta las cosas de Dios, pero Dios está presente, Él está atento a todas sus obras. A Dios no se le pasa ningún detalle. Por esa razón, porque si no, ellos ahí no tendrían forma de salvar la vida, si Dios no está presente para librarlos de una muerte inminente. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Darío, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Darío, el capitán de la guardia, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Es decir, ¿qué pasó? No nos damos cuenta qué está pasando. Es decir, ¿qué es esto? ¿A qué se debe? Porque ellos están totalmente inocentes. Totalmente inocentes. Y estaban en primera fila para morir. Sin ni siquiera haber sido llamados para participar. Estaban en primera fila. Y aunque habían ganado, no los tuvieron en cuenta. Eso es lo que pasa, pero mira, cuando el mundo no te tiene en cuenta a ti y a mí, cuando el mundo te desecha, Dios te aprobó desde antes de la fundación del mundo. Cuando para el mundo tú y yo no somos nada, para Dios somos su especial tesoro y sus hijos amados en el que tiene complacencia. O sea, nunca esperes del mundo nada, porque tu socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra y el mío. Del Señor que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde vendrá mi socorro? Viene del Dios Altísimo que hizo los cielos y la tierra. No esperes abajo, siempre espera arriba, espera en Él. Entonces él pregunta qué pasa. Entonces Darío hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, porque a él no lo habían tenido en cuenta, a él no le habían dicho nada, y que él le mostraría la interpretación al rey.
Luego fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio. Misericordia del Dios del cielo. Porque esto no se resolvía con asuntos de la tierra, sino de arriba. A fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Es decir, asunto de vida y muerte. Entonces, aquí es que viene el tiempo del cumplimiento. Aquí es que viene el favor de Dios, la intervención del Rey de arriba, la fidelidad de Dios con sus hijos, la generosidad en su grandeza, el propósito de cumplir su voluntad a través de nosotros, el anhelo de Dios de darse a conocer a través de sus hijos y la razón por la que los había capacitado en Babilonia era porque ellos fueran superdotados con inteligencia superior y tenían una misión de representación de embajada. Entonces ahora el rey que les da la embajada les da la revelación del asunto para que ellos resuelvan ese asunto y puedan glorificar a Dios y pueda ser Dios reconocido en ese imperio, porque a Dios no se le tenía en cuenta, se tenía en cuenta eran los brujos, los magos, los hechiceros, los chamanes, los adivinos, los astrólogos. Es lo que pasa hoy, siglo XXI, igual o peor. Los gobernantes contratan, son hechiceros, se van y se consagran a los chamanes en los lugares. Y eso lo hacen de manera natural, porque tienen una ceguera espiritual, tienen un velo que no les impide ver la luz del Evangelio. Y por eso es que la necesidad de nosotros predicar el Evangelio a todas las naciones. Por esa razón es que es cada día más innecesario predicar el Evangelio del Reino a toda criatura, para que esa luz del conocimiento pueda ser, para que ese entendimiento pueda ser abierto. Los gobernantes de hoy hacen lo mismo, ellos contratan, son astrólogos, magos, hechiceros, chamanes, brujos, adivinos. Ahora tienen nombres modernos, porque sí le han puesto nombres modernos, pero son los mismos. Ya el Señor los identificaba, ahora le ponen nombres modernos y los disimulan, los maquillan, les ponen otros nombres, pero son los mismos brujos de todos los tiempos. Pero con Dios no hay problema, porque Dios hace nulo el consejo de las naciones y tranquilo. Lo maquillen como lo maquillen, Dios siempre descubre las intenciones y las maquinaciones de los hombres. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, y por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Mire la bendición, el reconocer al Rey. Por eso yo te decía ahora que en estos casos, todos estos acontecimientos es para que Dios sea glorificado, para que Dios sea exaltado, para que Dios sea reconocido, para que Dios sea honrado, ¿sí? Porque Él es el que creó los cielos y la tierra. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Es decir, declaraciones contundentes de dónde viene la sabiduría, de dónde viene la inteligencia. Y como el libro de Job también habla de esta inteligencia, y quiero decirte porque estoy hablando de inteligencia espiritual, de esta inteligencia que es una inteligencia que se le da a los hijos de Dios por gracia. Aquí en el libro de Job, en el capítulo, leo Job capítulo 28, hablando de esta gracia maravillosa. Dice en el Job 28:28, dice así: y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. El temor, la reverencia, la mansedumbre, la humildad, el reconocer a Dios como el Rey, como la fuente, como el proveedor, como el sabio de los sabios, como el Rey de los reyes, como el Dios de los dioses, como el Señor de los señores. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. El apartarse del mal, la inteligencia. Lo dice Job 28:28. Apartarse del mal, separarse de las cosas del mundo, separarse de la mentira, del engaño, de los métodos humanos y caminar en el favor de Dios. ¿Sí?
Ahora dice ahí, Daniel 2:22, Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tiniebla y con él mora la luz. Bendito mi Dios. La oscuridad en las naciones. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre la iglesia amanecerá el Señor y sobre nosotros será vista su gloria. Él conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. Este es Daniel adorando, alabando, exaltando, reconociendo al gran rey que le ha dado esta oportunidad, que le salvó la vida, que le da esta respuesta para atender un asunto de vida o muerte. Te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arió, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo, no mates a los sabios. Es decir, primera acción de gobierno, no mates a los sabios. Tranquilo, no mates a estos que perdieron, no mates a estos que fueron de primero, no mates a estos que les quedó grande este asunto, no los mates, porque así es que es la gracia. La gracia es que aunque a ti no te hayan puesto, no hay venganza, sino por el contrario, amor manifiesto, justicia. Tranquilo, no los mates. Sabemos que le quedó grande y ellos merecerían morir, pero tranquilo, nosotros venimos a responder esto, a resolver este asunto, y aquí no tiene que morir nadie. Esas son las acciones de grandeza, acciones del amor puro y genuino de los hijos de Dios que se extiende a las naciones. Llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arió llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey, dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey, confirmando que eso era una situación divina y que no se resolvía con sabiduría humana. Pero hay un Dios, ahí viene siempre el destacar, el exaltar al rey, a la fuente, al soberano, que es tu misión y la mía, siempre ponerlo a él como la fuente primaria, como el rey que da la respuesta, como el rey que lo resuelve todo, como la fuente suprema de toda provisión. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí que tus sueños y las visiones que has tenido en tu cama, y empieza él a narrarle, a contarle los detalles, a contarle todos los detalles. Un asunto de naciones, un asunto de gobierno, un asunto de generaciones, una cosa macro, porque eso no era cualquier sueño, era un asunto de generación, una situación completamente. Dice ahí, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. O sea, es un asunto del futuro de las generaciones, el futuro de las naciones. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque me haya más sabiduría que todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. O sea, le está explicando el propósito de por qué la temática. A mí me ha sido revelado este misterio no porque me haya más sabiduría que todos los vivientes, la humildad. Y claro, él reconoce que no venía de él, sino que no porque a mí me haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Y empieza a contarle, a narrarle los detalles, le va contando todos los detalles, y cuando llega al final dice así en el 46, pero te pongo la tarea para que te lo leas, por causa del tiempo, porque ya estoy en la fase final.
Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro. Primer acto de gobierno, se postró, se humilló y reconoció que Daniel venía en representación de Dios y que toda la interpretación que le había dado correspondía a lo que había soñado, pero que se le había olvidado. Se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. O sea que Daniel ahí representaba a Dios, porque Daniel le dijo que no era él sino Dios. Y dice ahí, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel, dijo esta declaración de gobierno universal del rey, hace esta declaración. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios tuyo es Dios de dioses y Señor de los reyes. Fíjate el reconocimiento a través del instrumento. Lo primero que reconoce es la grandeza del Dios soberano y la grandeza de su gobierno y las dimensiones de su autoridad. ¿Por qué? Porque la interpretación había sido tan contundente, tan evidente, tan superior, que él reconocía que era un asunto de Estado, de naciones y de generaciones. El rey dijo, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia. Gobernador de toda la provincia de Babilonia. Y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Jefe supremo de todos los sabios. Todos los que perdieron y que iban a morir habían quedado bajo la autoridad de la sabiduría y la inteligencia espiritual. Se voltearon los papeles. Los que estaban de último quedaron de primero. Los que estaban abajo quedaron arriba. Los que estaban de cola quedaron de cabeza. Cambió completamente la ecuación. Cambió completamente la representación. Y ahora ellos tenían el papel estelar, la representación directa para gobernar en ese imperio de manera directa y para asesorar al gobernante. Qué cosa tan maravillosa. Y Daniel solicitó del rey, fíjate, ahí viene la línea genética de atracción para poner hombres con la misma genética y con la inteligencia para que acompañen el proceso de gobierno en las naciones. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y Daniel estaba en la corte del rey. Qué honor para mí compartir contigo. Mi nombre es Nelson Mina, director nacional de Edificadores del Reino. Te puedes comunicar con nosotros al 318-856-6817. Escribirnos por el Facebook, que con mucho gusto estamos para atenderte. También por el YouTube o por el Instagram. Y esperamos volver a compartir y continuar con estas temáticas que estamos compartiendo para los santos de todas las naciones, sabiendo que tú perteneces a esta élite, este remanente, a esta familia noble, y que tienes derecho a conocer de estos misterios que están reservados para nosotros en este siglo XXI y que Dios ha querido darlo a conocer. Me gozo y nos vemos entonces en la próxima exposición de esta temática y espero que tu limpio entendimiento sea iluminado por el Espíritu para que tú puedas identificar tu misión, tu tarea en cualquier lugar del mundo donde te encuentres como un empresario con inteligencia superior. Nos vemos en la próxima y encantado de compartir contigo y espero lo mejor para ti, para tu ministerio, para tu familia, para tu negocio, tu economía, que todo avance, que todo prospere y que prosperes en todo lo que emprendas y que todo te salga bien.